En esta clase lo que vamos a ver es el desarrollo de las vitaminas y minerales. Tengo que hacer una aclaración, ya que es para que no tengan inconvenientes posteriormente y no consulten. Quizás ya algunos de ustedes que van a rendir la materia y ya la cursaron otros años ya lo saben, pero aquellos que la están cursando no tuvieron la oportunidad de que nosotros les expliquemos en forma presencial. Tanto lo que es vitaminas como minerales no van a ser evaluados. O sea, ya hace unos años que se decidió presentarlo en el cronograma, en la planificación, ya que se debe hacer así, pero no son evaluados. Y la razón de ser, de no ser evaluados, es que estamos convencidos de que ustedes ya lo estudiaron en primer año, en segundo año, y lo van a seguir estudiando en distintas materias. Por lo tanto, recargar constantemente sobre los mismos temas y evaluarlo no justifica que ustedes, más que es una materia tan larga, farmacología, deban saber, y para que le evaluemos, tanto vitaminas como minerales. Yo acá les voy a hacer un resumen muy pequeño, muy escueto de lo que es tanto las distintas vitaminas como los minerales, y solamente me voy a referir un poquitín más lo que corresponde al desarrollo de los preparados farmacéuticos, pero muy poco, solamente para que tengan una idea de que aquellos que les interese y quieran extenderse un poco más o saber algo más, van hacia el libro, y en el libro sí está bien desarrollado todo lo que es vitaminas y minerales. En este caso no vale la pena, y les vuelvo a repetir, ustedes no lo tienen que estudiar, solamente es para tener algo más general, para tener una idea, pero no es evaluado estos temas en los exámenes, ni de vitaminas ni de minerales. Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo. Vuelvo a repetir, van a ver ustedes que en cada una de las diapositivas voy a hablar muy poco porque no vale la pena el desarrollo profundo de cada una de ellas. Entonces decimos que las vitaminas son sustancias orgánicas, micronutrientes esenciales que existen en los alimentos y también pueden ser sintetizados por los seres vivos, y se van a utilizar en distintas funciones estructurales y bioquímicas dentro de complejos sistemas fisiológicos, y son muy importantes para el funcionamiento normal del organismo. Ustedes saben muy bien, las vitaminas se dividen en liposolubles y hidrosolubles. No las voy a nombrar, algunas de las hidrosolubles ya hablamos, por lo tanto, no tiene razón de ser de que nombremos cada una de ellas. En forma natural, a las vitaminas los animales las consumen dentro de cantidades adecuadas, pero cuando esto no ocurre, de alguna manera se debe suplementar. También hay que tener en cuenta que pueden ocurrir sobredosificación, ya que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Vamos a comenzar con la vitamina A. Con respecto a la vitamina A, tenemos vitamina A1, A2 y los betacarotenos. Dentro de las fuentes de vitamina A y betacarotenos, tenemos el betacaroteno, que es el precursor de la vitamina K, A, y proviene de vegetales, principalmente de hojas verdes, así como frutas y vegetales con colores intensos, y es donde lo van a obtener los herbívoros. Y la vitamina A proviene de fuentes de animales también, como carne, huevos, productos lácteos. Si hablamos de las características biológicas de la vitamina A, esto de nuevo vuelvo a repetir, no lo tienen que saber de esta manera, solamente vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que es, en el caso de que se administre una de origen animal o de origen vegetal. Si es de origen animal, directamente va a ingresar a través de la luz del intestino, básicamente, principalmente del intestino delgado, a través del retiniléster, pasa a retinol y de esa manera se va a absorber y
va hacia el hígado, donde se transforma en vitamina A, y luego, para ser eliminada y transformada y llevada al resto del organismo, pasa nuevamente hacia retinol. Y en el caso del betacaroteno, ingresa como betacaroteno para atravesar el endotelio y ser llevado a través de la linfa o el sistema linfático hacia el hígado, vuelve a pasar nuevamente a retinol y, llegando al hígado, pasa a vitamina A para nuevamente pasar, como en el ejemplo anterior, a retinol para cumplir su función. En cuanto a las funciones que tiene, rápidamente es esencial para la visión, para la diferenciación de epitelial, para el sistema inmune, es muy importante, para reproducción, en lo que es la diferenciación en la espermatogénesis, y también para la defensa y desarrollo del embrión. En el caso que tengamos una deficiencia de vitamina A, nos va a producir una ceguera nocturna, xeroftalmia, o sea, un engrosamiento y turbidez de la córnea, sequedad cutánea, retraso en el crecimiento, puede existir anorexia, pérdida de peso, baja capacidad reproductiva, eso ya lo nombramos anteriormente, y un desarrollo anormal del feto. Con respecto a los preparados farmacéuticos, solamente se indica el uso en la hipoavitaminosis, que es de baja incidencia cuando los animales son bien alimentados y criados tanto intensivamente como extensivamente. Los preparados farmacéuticos que podemos encontrar son a base de preparados farmacéuticos de vitamina A de forma natural o sintética, principalmente uno de los más utilizados, el acetato o palmitato de vitamina A, y en el caso de que se administre por vía subcutánea, porque la vía parenteral es bastante dolorosa, deberán usarse emulsiones de tipo acuosa. Con respecto a la toxicidad, es una vitamina que es prácticamente inocua. Solamente se puede ver en el caso de una hipervitaminosis. Podemos llegar a observar retraso de crecimiento, alteraciones esqueléticas, piel seca y escamosa. Y en gatos, lo que se pudo observar cuando el consumo es pura y exclusivamente de hígado, o sea que si nosotros les brindamos hígado para el consumo de los gatos, una espondilosis cervical. La vitamina D. La actividad de esta vitamina deriva de un grupo de esteroles, que es de origen vegetal o animal, que se transforma por la acción de la luz ultravioleta. Con respecto a las fuentes de vitamina D, como ustedes ya lo han estudiado, el cuerpo en sí produce vitamina D cuando se expone al sol. Pero también tenemos fuentes de vitamina D a partir del consumo de mantequilla, margarina, leche fortificada del pescado. Los cereales fortificados son fuentes altas de vitamina D. La función más importante de la vitamina D es mantener los niveles de calcio y fósforos normales. Estimula la absorción intestinal de calcio y fósforo y la reabsorción a nivel de los riñones. Por lo tanto, va a regular el metabolismo de estos minerales, los cuales son vitales tanto para el crecimiento y desarrollo normal de huesos y dientes. Y además, son muy importantes para el crecimiento y la maduración celular, fortalecer el sistema inmune, y ustedes saben muy bien que el calcio es esencial para la transmisión del impulso nervioso. La deficiencia de vitamina D puede ocurrir cuando la ingesta diaria sea menor a la recomendada. No es tan común que esto ocurra, porque el riñón no puede transformar la vitamina D en su forma activa por una insuficiente exposición al sol o porque no se puede absorber muy bien a través del tracto digestivo. Esta deficiencia de vitamina D conduce a un aumento de la hormona paratiroidea y a la remoción del calcio de los huesos. Eso nos va a producir
un raquitismo en animales en crecimiento o una osteomalacia en los adultos. Y en el caso que exista alguna deficiencia, para ello tenemos preparados farmacológicos en forma de polvo para ser administrado en la ración como administración oral, o en el caso que lo administremos por vía parenteral, generalmente la administración es por vía subcutánea. Con respecto a la toxicidad de la vitamina D, es muy rara, ya que se necesitan más de 1000 veces las dosis terapéuticas. En algunos casos se pudo ver en perros alguna diarrea sanguinolenta, anorexia, polidipsia, poliuria. En este caso la foto que nosotros presentamos es, que lo van a ver ustedes en toxicología, cuando estudiemos la intoxicación por Solanum malacoxylon, o también denominado vulgarmente como duranillo blanco. Ya van a ver la fisiopatogenia, por lo tanto en este caso no corresponde, pero es solamente un adelanto como para que tengan en cuenta cuando cursen toxicología. Ahora pasamos a la vitamina E. Las fuentes de vitamina E se encuentran principalmente en vegetales, tanto en el maíz, en las nueces, las aceitunas, principalmente los vegetales de hojas verdes, que tienen un nivel bastante elevado, los aceites de vegetales, el germen de trigo, pero en sí los alimentos solos no proporcionan a veces una cantidad beneficiosa, ya que en algunos casos la absorción no es total a través del tracto digestivo. Menos aún si no se consumen estos alimentos verdes y se consumen solamente alimentos de origen animal. En esos casos, la concentración de vitamina E en los alimentos de origen animal es muy baja o casi nula, por lo tanto hay que combinar en estos alimentos. Puede ocurrir que la deficiencia de la vitamina E comparado a las otras vitaminas sea mayor por estas características que nombré anteriormente. La principal función de la vitamina E es el tener un efecto antioxidante. Actúa en el mantenimiento de la estabilidad de la membrana celular, previniendo la peroxidación de los lípidos. Además, actúa en la síntesis de prostaglandinas, en la coagulación de la sangre, reproducción y respuesta inmunitaria. Y previene la acumulación de subproductos de las reacciones oxidativas, como son los casos de radicales libres, en la cual es una de las funciones más nombradas y donde se recomienda su agregado en la ración o en los alimentos. La deficiencia es rara en los animales adultos, sí se puede observar en algunos casos en animales jóvenes, como puede ser los casos de la enfermedad del músculo blanco, retenciones de placenta o la predisposición a mastitis, básicamente por las bajas en las defensas. Los requerimientos son máximos durante la gestación, lactación o en una fase rápida de crecimiento, como decíamos anteriormente. Y se incrementa cuando el animal está sometido a estrés o alguna enfermedad de tipo gastrointestinal donde está limitada la absorción. Dentro de los preparados farmacológicos tenemos preparados en polvo para ser adicionados en la ración. En el caso de que tengamos que administrarlos por vía parenteral, la vía de administración es intramuscular o subcutánea, y también en el caso de pequeños animales se puede administrar en forma de jarabes o comprimidos. La toxicidad es muy baja, es un compuesto que prácticamente no presenta toxicidad. Ahora vamos a pasar al otro grupo de vitaminas, que son las vitaminas hidrosolubles. Y vamos a empezar por la vitamina B1, también denominada tiamina o comúnmente denominada tiamina. Las fuentes de tiamina se encuentran en cereales, en panes fortificados, también en el pescado, en las carnes magras y en la leche. Los vegetales verdes contienen una alta cantidad también de tiamina,
y que es muy importante, y esto ya lo hemos nombrado anteriormente, es a través de la síntesis bacteriana, tanto a nivel del rumen como del intestino. ¿Qué importancia biológica tiene la vitamina B1, la tiamina? Es que ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía y además colabora en la actividad del corazón y el sistema cardiovascular, así también como a nivel del cerebro y en el sistema nervioso. Básicamente, actúa en decarboxilaciones oxidativas de cetoácidos y tiene una función esencial en neurofisiología, en la síntesis de colesterol y fosfolípidos y en la síntesis de neurotransmisores. Es esencial o imprescindible para la síntesis de un neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina. En cuanto a los requerimientos, los rumiantes adultos, por lo que dijimos anteriormente, que pueden ser sintetizados por las bacterias ruminales, no necesitan una suplementación de tiamina. En el caso de los equinos, la absorben en la cuarta porción del ciego, lo que hace también necesario un aporte adicional. Generalmente los requerimientos aumentan en los estados de gestación, lactación o producción de huevo. Otros factores que incrementan la demanda puede ser el estrés, las parasitosis o algunas enfermedades gastrointestinales. En el caso que exista una deficiencia de vitamina B1, las alteraciones van a estar principalmente a nivel del sistema nervioso central, produciendo polioencefalomalacia. Con respecto a los preparados farmacológicos, podemos utilizarlos tanto por vía parenteral, por cualquier vía, ya sea subcutáneo, intramuscular o endovenoso, o si no, adicionarlos también en la ración, cuando son producciones colectivas, o en forma individual, en el caso de pequeños animales, en polvos o en comprimidos. Como la gran mayoría de las vitaminas, prácticamente no presentan toxicidad. Pasamos ahora a minerales. Vuelvo a repetir, de la misma manera que las vitaminas, esto no es evaluado, por lo tanto, vamos a describir muy resumidamente cada uno de ellos como para que tengan una base aquellos que quieran desarrollar algo más a través de la lectura en el libro. Podemos decir que los minerales son elementos inorgánicos necesarios para la reconstrucción estructural de muchos tejidos corporales y participan en procesos esenciales como en sistemas enzimáticos, contracción muscular, reacciones nerviosas y coagulación de la sangre. Son micronutrientes esenciales para la vida, ya que éstas no pueden ser sintetizados ni los pueden degradar los organismos vivos. Se dividen en dos grupos, macroelementos y microelementos. Dentro de los macroelementos, los más importantes, podemos decir así, calcio, fósforo, magnesio, sodio, hierro, yodo, potasio, y dentro de los microelementos, cobre, cobalto, magnesio, flúor y zinc. El calcio representa, para recordar nada más que eso, 46% de los minerales del organismo, o sea que es un elemento esencial y de alta concentración. Constituye aproximadamente el 1,3% del peso del animal y el 99% del calcio corporal se encuentra a nivel de huesos y dientes. Entonces es esencial para la formación de huesos y dientes, para la contracción muscular, coagulación sanguínea, la excitabilidad neuromuscular, actúa también como cofactor enzimático, activador de metabolismos celulares, estabiliza las membranas celulares, interviene en la secreción de neurotransmisores.
No vale la pena desarrollar cómo se absorbe, cómo se elimina, dónde se deposita, qué recorrido hace el calcio en el organismo, ya que todo esto lo estudiaron en fisiología y lo van a seguir viendo. Solamente recordar que la calcemia es entre 10 a 12 miligramos por decilitro. Las fuentes principales de calcio están, como ustedes ya saben, en los productos lácteos, principalmente, vegetales de hojas verdes, también en algunos peces como el salmón y las sardinas. En cuanto a la deficiencia del calcio, esto sí puede ocurrir, a diferencia de algunas de las vitaminas, es más común que ocurra deficiencia por todo lo nombrado anteriormente, que exista deficiencia de minerales. Y ya algo de esto hablamos cuando hablamos de vitamina D. En cuanto a la deficiencia crónica, nos va a producir raquitismo en animales jóvenes, osteomalacia en animales adultos o hiperparatiroidismo nutricional secundario. Y en el caso de una hipocalcemia aguda, nos va a producir una hipocalcemia puerperal, principalmente muy común en vacas en lactancia de alta producción, y en el caso de pequeños animales, en perras, la eclampsia. Con respecto a los preparados farmacéuticos, en general, las presentaciones comerciales pueden ser preparados inyectables, soluciones y polvos para la administración por vía oral. Se dividen en sales orgánicas, solubles e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos sales solubles, poco solubles e insolubles. Y las orgánicas solubles, como el gluconato de calcio, el lebulinato de calcio y lactato de calcio, generalmente son las más utilizadas para las administraciones parenterales. No es necesario que ustedes sepan cada uno de ellos, por supuesto, ya que de forma rutinaria ya vienen los preparados comerciales. Con respecto a las indicaciones terapéuticas, podemos decir que en caso de que tengamos trastornos crónicos, o sea que tengamos hipocalcemias crónicas, lo que hay que hacer es ajustar la dieta, de allí es donde viene el mejor resultado. Y en trastornos agudos, lo que se utilizan son sales de calcio por vía endovenosa, por ejemplo, en los casos de hipocalcemias puerperales, o sales de calcio por vía subcutánea. En general son muy poco tóxicos siempre y cuando lo administremos racionalmente. Con respecto al fósforo muchas veces se estudia, y se debería también relacionar mucho con el calcio, ya que van complementados en muchos de los casos y de hecho el 80% del fósforo corporal se encuentra en huesos y dientes, parecido a lo que ocurre con el calcio, y el 20% del fósforo corporal también se encuentra a nivel de tejidos blandos. Van a estar formando o actúan, en la formación de huesos y dientes. Acá tenemos otro caso igual a lo que ocurre con el calcio. En el metabolismo de nutrientes, transferencia de energía, transporte de ácidos grasos, sistemas amortiguadores de pH y en la transmisión genética. Igual que lo que decíamos con el calcio, no vale la pena estudiar cada uno de las características del recorrido y depósitos de calcio en el organismo, solamente el dato de la fosfatemia de 4 a 8 miligramos por decilitro. En el caso de que tengamos una deficiencia, generalmente esta deficiencia va a llevar a una enfermedad crónica, no aguda como en el caso del calcio, y nos va a producir, igual que el calcio, raquitismo en animales jóvenes, osteomalacia en animales adultos. Ya casi tenemos, a diferencia del calcio, que va a actuar en la fertilidad, por lo tanto nos va a causar o nos puede causar infertilidad y retardo en el crecimiento. Con respecto al tratamiento, lo que se hace es la administración de sales de fósforo por vía endovenosa. No es lo común, generalmente las administraciones son combinadas por vía parenteral en forma subcutánea junto al calcio, o
sales de fósforo por vía oral diarias para el mantenimiento de la fosfatemia. El magnesio, si hablamos de sus características biológicas, la concentración en los vegetales del mismo está influenciada por diversos factores, tales como el clima, la intensidad lumínica, características del suelo, fases de crecimiento, y eso hace que varíe la concentración del mismo en los vegetales. Básicamente, entre el 60 a 70% del magnesio corporal se encuentra en el hueso, entre el 30 a 40 a nivel de los tejidos blandos y un 1% a nivel extracelular. La importancia que tiene que va a formar o en la formación de huesos, al igual que el calcio y el fósforo, también en la conducción nerviosa es esencial, contracción muscular, cofactor enzimático y equilibrio de la membrana. A diferencia del calcio y el fósforo, este mineral no posee sistema de control hormonal. Cuando la concentración del magnesio desciende por debajo de los valores fisiológicos, lo que se produce es una hipomagnesemia. Esta hipomagnesemia se puede tratar a través de sales de magnesio, ya sea que sea administrada por vía endovenosa, subcutánea o por vía oral diariamente en la ración. Cabe destacar que la concentración de cobre en la gran mayoría de las cereales y de los vegetales es muy inferior a los requerimientos dietéticos de la gran mayoría de las especies. Esto también, y hay que tener muy en cuenta, de que está influido por factores como por ejemplo el molibdeno y el azufre, que condicionan la absorción del cobre a nivel gastrointestinal. El cobre cumple básicamente dos funciones, enzimáticas e inmunológicas. Y de esa manera vamos a decir que va a estar formando parte de la melanina y de la queratina, que es esencial, de la hemoglobina, además en la respiración celular y en la rigidez de proteínas estructurales. Si existe una deficiencia de cobre, lo que vamos a notar, lo que nos va a producir, es acromotriquia, o sea, en los casos de falta de melanina, vamos a ver animales, en lugar de ser los pelos negros, se van amarronando, va aclarando el color, va a aparecer diarrea, anemia, ataxias, fracturas espontáneas, hasta puede llegar a producir muerte súbita. Con respecto al tratamiento, normalmente lo que se utiliza es un cobre parenteral, cobre de depósito, que se administra subcutáneo, teniendo un efecto durante aproximadamente 80 a 90 días, o si no, cobre oral, como cobre de tato, glicinato, heptonato o metionato. Con respecto al zinc, decimos también que es un elemento esencial para la vida, ya que forma parte de sistemas enzimáticos y además de participar sobre los islotes de Langerhans y formar parte de la molécula de insulina. Está distribuido principalmente en tejidos epidérmicos, pero las reservas no son fácilmente movilizables. Sí tiene una correcta absorción a nivel de tubo digestivo, se distribuye muy bien en leche y calostro y se elimina por materia fecal. Dentro de las funciones metabólicas principales es la estabilidad de enzimas, aumenta la actividad de hormonas, produce reciclaje de matriz osteoide, queratinización cutánea, actúa a nivel de la inmunidad y la reproducción. La deficiencia de zinc es muy rara y esto se debe a que se encuentra en casi todos los alimentos. La única especie en la cual puede ocurrir que haya una aparición de deficiencia es en el porcino, que está criado intensivamente. Y el cuadro se describe como paraqueratosis o retraso en el crecimiento.
También podemos llegar a tener una deficiencia de tipo subclínica, no tan común, que nos puede llevar a una infertilidad o déficit inmunitario. Para ello, lo que tenemos es realizar un tratamiento, y el tratamiento se puede realizar de forma intramuscular, que no es tan común, a partir de óxido de zinc en aceite de oliva, y sí por vía oral, que es mucho más común, tanto por sales orgánicas como zinc-metionina o proteinato de zinc, o sales inorgánicas como carbonato de zinc o sulfato de zinc. Con respecto al selenio, básicamente el selenio participa en las selenoenzimas, como en el caso de la glutatión peroxidasa o desiodinasa, que lo que hace es transformar la T4 en T3. No posee regulación en su absorción ni órgano de reserva. No es común que se produzca deficiencia de selenio, ya que la gran mayoría de los vegetales contienen selenio, y la deficiencia va a estar relacionada con la vitamina E, donde van a producir la enfermedad del músculo blanco o distrofia muscular. En el caso que tengamos deficiencia y debamos administrar, la administración se hace tanto por vía parenteral, subcutánea, o por vía oral, como selenato de sodio o bario o selenito de sodio. Por último, dos palabras del cobalto, ya que su deficiencia es muy poco frecuente y es un oligoelemento de vital importancia en los rumiantes, ya que ellos sintetizan la vitamina B12 a partir del cobalto, o sea, de este mineral. Y además es importante para metabolizar el ácido propiónico. O sea que es esencial, como decíamos anteriormente, para que los microorganismos ruminales sinteticen la vitamina B12, que es esencial para, si ustedes recuerdan, la eritropoyesis, que eso ya lo vimos en farmacología sanguínea.